7 voces en salud mental y espiritual. Tu salud mental y espiritual depende de muchos factores, pero una buena parte depende de la calidad de lo que los psicólogos llamamos el habla interna, o esas conversaciones internas, esas voces mentales que nos hablan. Así es, tenemos constantemente una conversación interna con nosotros, una conversación interna con el mundo, con los demás, con Dios. Una conversación que siempre hay que revisar para ver si está sana o se está enfermando. A lo largo de esta charla te invito a observar tu habla interna para ver si aparecen en ti algunas de estas voces o conversaciones internas que no son tan sanas. Esto te ayudará a tener una mejor higiene mental que mejorará notablemente tu salud mental y tu salud espiritual. Como siempre, lo haremos a través de los aportes de la psicología actual y de la Sagrada Escritura, la Biblia. La primera voz o conversación interna que vamos a contemplar, a meditar, es la voz de la superexigencia. Voy a demoler mis graneros y edificaré otros más grandes y reuniré allí todo mi trigo y mis fieles. ¿Recuerdan quién dice esta frase? Esta frase la dice el hombre de la parábola del Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 18. Este hombre emprendedor, este hombre empresario, este hombre trabajador, le ha ido súper bien en su negocio. Y ahora, sin darse una pausa para disfrutar, para compartir con otros su riqueza, para descansar, para aprender, se propone otra meta más elevada: demoler sus graneros y construir otros más grandes. Está muy bien tener metas, está muy bien automotivarse para crecer, para progresar, para hacer tal o cual cosa, pero a veces esto puede transformarse en una superexigencia personal, una autoexigencia torturadora y agobiante que te autoimpones constantemente y que te autoimpone unos objetivos y unas expectativas muy altas. Así nunca puedes descansar, así nunca tienes tiempo para disfrutar, para agradecer, para compartir, para estar con lo que ya tienes. Esta voz, esta conversación interna autoexigente tuya, puede hacerse tan exigente que si no alcanzas esas metas, no te dejará en paz. Y cuando llegas a esas metas, te propones otras más grandes, otras más altas, y así nunca acabarás. Conviene que pongas atención a esta conversación interna, a esta habla interna, a esta voz interna, para que le pongas freno. No le pongas mucha atención. No dejes que te mantenga constantemente con metas y más metas y más metas, sino que cuando llegues a una, descansa, disfruta, reflexiona, mira lo que has alcanzado y comparte con los demás y sobre todo con los pobres esa riqueza material o espiritual que has alcanzado. Segunda voz, la voz que compara. Esos que llegaron al último solo trabajaron 1 hora y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros que soportamos el peso del día y del calor. Si recordamos, estas son las palabras que emitieron los trabajadores de la viña. Esta parábola que nos narra el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 20. Y reflejan muy bien el estado emocional de molestia e irritación que estas personas están teniendo con esta situación. Recordemos que estos trabajadores comenzaron a trabajar en la viña desde la primera hora de la mañana y acordaron una paga con el patrón. Luego ven que se les paga lo mismo a otros obreros que trabajaron solo la última hora o los 5 minutos del día. Y es ante esta situación que se dispara en su mente la voz interna comparativa, la que les hace perder la paz y la alegría de estar trabajando en esa viña de ese señor.
Esta conversación interna comparativa comienza a fabricar un problema donde no lo hay. Porque, ¿qué tienen que andarse metiendo estos trabajadores con lo que ganan los demás? Ya sabrá el dueño de la viña por qué quiere ser generoso con los últimos. Es su dinero, es su viña. Él es libre de hacer lo que quiera. Cuando nuestra mente entra en ese bucle de andarse comparando con los demás, es importante darnos cuenta, bajar el volumen a esa voz y ponerla en su sitio. Esto no es fácil. Debes practicar mucho, ejercitando el músculo cerebral de poner tu atención en lo que realmente importa, en otro tipo de voces más sanas que hay dentro de ti, en otro tipo de conversaciones más sanas que hay dentro de ti. Aquí lo que realmente importa es que estoy trabajando, colaborando en la viña de mi Señor, de mi Dios, que es generoso con todos, y a mí también me dará lo que me corresponde. Tercera voz, la voz despreciativa. Si este hombre fuera un profeta, sabría qué clase de mujer es esta que lo está tocando. Sabría que es una pecadora. La conversación interna que acabamos de escuchar la tiene un fariseo. Nos la trae el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículo 39. Y esta conversación interna encarna muy bien la voz despreciativa que también habita en nuestra mente y nos habla. Este hombre ha invitado a comer a Jesús a su casa. No sabemos con qué intención. Pero al ver que Jesús recibe a una mujer de mala vida y que más encima le deja que le toque en público, deja que llore en sus pies y que con sus cabellos haga este espectáculo de secárselos, todo esto gatilla en este hombre santo, religioso, educado, un habla interna despreciativa. ¿Qué dice para sus adentros? San Lucas parece meterse dentro de la voz, de la mente de este hombre, y nos dice que este hombre pensaba: si este hombre fuera un profeta, sabría qué clase de mujer es esta que lo está tocando. Sabría que es una pecadora. A nosotros también nos habla esta voz que quiere despreciar a los demás, incluso despreciar a Dios, que nos invita también a despreciarnos a nosotros mismos. Apenas detectemos esta habla interna despreciativa, hablándonos en nuestro interior, no le hagamos caso. Seamos como ese buscador de perlas preciosas en todo y en todos. Tengamos una actitud de niños que con una mirada apreciativa y llena de sana curiosidad detecta todo lo bueno que hay en todas las personas y en cualquier situación. Este fariseo podría haber callado su voz despreciativa con una conversación interna de una sana curiosidad, de un sano respeto, de una mirada apreciativa por lo que está permitiendo Jesús. Podría haber pensado también: qué interesante, ¿por qué Jesús está dejándose tocar y secar los pies por una mujer de mala vida? ¿Qué estará buscando enseñarme este maestro? Si este fariseo hubiese modulado, hubiese bajado el volumen a la voz despreciativa, entrenando su voz de sana curiosidad y respeto, este fariseo habría terminado encontrando el tremendo amor y misericordia de un Dios que acoge a todos los que se acercan a Él con un corazón verdadero y humilde. La cuarta voz, la cuarta conversación interna que solemos tener y que altera nuestra salud mental y nuestra salud espiritual, es la voz condenatoria. Crucifícalo, crucifícalo, gritaba la multitud, nos dice el Evangelio de San Marcos en el capítulo 15, del 13 al 15. Así, de la misma manera, a veces nuestra mente grita esto mismo. Aparece una voz interior condenatoria de los demás y de nosotros mismos. Una voz que no tiene comprensión, ni compasión, ni comprensión con nada ni con nadie, y que solo pide crucifixiones para otros o incluso para nosotros mismos. Esta voz interior que condena, que desea crucifixiones,
no solo daña a los demás, sino que nos enferma por dentro, nos llena de ira, nos llena de venganza, nos llena de rencor. Esta voz interna, hermanos, daña no solo nuestra salud mental, sino nuestra salud espiritual. Cuando aparezca esta voz condenatoria que todos tenemos, porque todos somos frágiles, pecadores, inmaduros, faltos de conciencia, como quieras llamarlo. Cuando aparezca esta voz condenatoria, miremos a Jesús en la cruz y pidámosle no crucificar a nadie más, ni en nuestra mente, ni en nuestro corazón. Cuando aparezca esta voz que grita, crucifícalo, crucifíquenlo, cambiemos nuestra conversación interna y gritemos interiormente, Señor, ten piedad de nosotros y ten piedad del mundo entero, como cuando rezamos la coronilla de la misericordia. Quinta voz que hay que revisar, la voz que juzga. Este expulsa a los demonios por obra de Belcebú, el príncipe de los demonios. El Evangelio de San Mateo, en el capítulo 12, versículo 24, nos relata este tremendo juicio que hicieron los fariseos, este grupo religioso sectario y fanático del judaísmo de esa época. En todas las religiones a veces surgen estos grupos fanáticos y sectarios que juzgan mucho, que condenan mucho. Este grupo religioso, viendo que Jesús expulsaba todo tipo de males de las personas, afirma que en el fondo lo que él hace es por el poder del diablo y no por el poder de Dios. Cada vez que aparece nuestra voz interna que juzga, estamos poniendo intenciones en las acciones de los demás. Pero nosotros no conocemos las intenciones ni las motivaciones de las acciones de los demás. Solo Dios conoce el corazón humano y sabe lo que en el fondo le mueve a esa persona a hacer lo que hace o a decir lo que dice. Por eso, cada vez que ponemos intenciones a las acciones de los demás, estamos tomando un lugar de jueces que no nos corresponde, sino que les corresponde solo a Dios, el único que puede juzgar, porque es el único que puede salvar. Esta habla interna que juzga, a veces con mucha dureza a los demás e incluso a nosotros mismos, es muy dañina y nos enferma. Nos enferma porque nos hace colocarnos en un lugar que no nos corresponde. Solo Dios puede juzgar, porque nosotros no sabemos el porqué último del actuar de los demás y ni siquiera sabemos tampoco el porqué último de nuestras acciones. Así que atentos a esta voz que juzga para poner la atención en esta voz misericordiosa, comprensiva y respetuosa que calla ante el misterio de los demás y calla ante el misterio de nosotros mismos. La voz de los reproches. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es el reproche que el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 21, recoge y nos comenta qué dijo Marta, la hermana de María, y le dijo a Jesús después de la muerte de su hermano Lázaro. Ella le había enviado mensajes a Jesús diciéndole, tu amigo, el que tanto amas, está enfermo. Pero Jesús no acudió enseguida a socorrerla, no ocurrió enseguida a ver a Lázaro, sino que espera hasta 4 días en ir a verlos y en atender esta situación. Los tiempos de Dios no son los nuestros. Los caminos del Señor no son nuestros caminos. Ni sus pensamientos no son nuestros pensamientos, como afirma el profeta Isaías. Dios no actúa siempre como nosotros le pedimos. A veces parece incluso que no nos escucha y que tarda mucho, hasta mucho tiempo. Esto provoca en nosotros y en nuestra mente esta voz interna, esta conversación interna que comienza a fabricar reproches contra Dios, como el de Marta. Reproches contra los demás, reproches contra nosotros mismos. Hay gente que vive las 24 horas autorreprochándose. Esta voz, esta tendencia a reprochar a Dios, esta conversación interna de reproches a los demás, incluso a nosotros mismos, no nos permite vivir satisfechos y en paz. Si hubieras hecho tal o cual cosa, si no hubieses dicho tal o cual palabra, nuestra mente nos habla y nos propone un sinfín de reproches
Querido hermano, querida hermana, cuando esta habla interna, cuando esta conversación interna de reproches se active, hay que llevarla a ponerle un modo stop. Hay que poner la mente en el modo humildad, es decir, hay que llevar la mente a reconocer que las cosas y las personas no funcionan a nuestro aire, no funcionan a nuestro ritmo, no funcionan la vida como nosotros nos gustaría. No controlamos esto, somos simples criaturas, pero nos encantaría controlarlo todo. Cuando comienza esta voz interna de reproches o de autorreproches, hay que volver la mirada a la fe y a la confianza absoluta en que todo sucede en una lógica que trasciende nuestro pensamiento, que trasciende nuestras expectativas, en que todo coopera de alguna manera para el bien de los que amamos a Dios, como dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28. Y por último, la voz criticona. Hay 6 días en que se puede trabajar, así que vengan en esos días para ser sanados y no el sábado, que es el día del descanso. Esta crítica indirecta a Jesús nos la comenta el Evangelio de San Lucas en el capítulo 13, versículo 14. Fue una crítica que lanzó el jefe de la sinagoga, el pastor, el jefe de la iglesia, indignado porque Jesús no respetaba la sagrada ley del descanso sabático de la religión judía y hacía milagros en el sábado. Nuestro Señor a veces le encanta contradecir nuestras prescripciones, nuestras leyes, quizá para que no estemos tan cuadriculados. Esta voz interior nuestra que critica a los demás es tremenda, porque te ciega y no te permite percibir lo bueno de las personas y el bien que hacen, aunque no sea en el modo como a ti te gustaría. Este jefe de la sinagoga quería que Jesús hiciera los milagros o el bien todos los días menos el sábado. Pero se pierde esta magnanimidad, esta belleza del obrar de Dios por querer encasillarlo a una ley. La voz criticona del jefe de la sinagoga es incapaz de descubrir que para Jesús hacer el bien es más importante que cualquier ley o tradición pública, laica, religiosa, folclórica, como el guardar el descanso sabático. Por esta voz criticona, siempre encontramos fallos en los demás o en nosotros mismos. Por eso, cuando esta habla interna criticona venga y comience con su discurso interior, con esta conversación interna de críticas, de murmuraciones, hazla callar y centra tu atención en buscar lo positivo que hicieron los demás. Si no encuentras nada positivo, busca intuir incluso la intención positiva que tenía esa persona al hacer tal cosa. Porque todos buscamos hacer las cosas lo mejor posible, incluso aunque estemos equivocados. Lo mismo si esa voz te autocritica constantemente a ti. Lleva tu atención a algo de ti mismo que sí has hecho bien, o la intención positiva que tenías en lo que hiciste, aunque luego no te salió tan bien. No pelees con esa voz criticona. Solo lleva tu atención a esa parte de ti que es buena y concéntrate en la gratitud. Te aseguro que aumentará tu voz interior que ve lo bueno y esto te llevará a vivir en una constante acción de gracias, como nos invita el apóstol San Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 4, del 6 al 7. Recuerda que no fuiste creado para la crítica, sino para la alabanza. Esta voz interior que alaba, que bendice, es la verdadera actitud de los hijos de Dios y te dará más salud mental, física y espiritual. Querido hermano, querida hermana, espero que esta plática, esta meditación a través de la psicología y la Biblia te haya servido para identificar algunas voces internas que hay que autorregular, que hay que modular, que hay que callar, para poner una atención en las voces más sanas que tenemos dentro, en las conversaciones más positivas que tenemos dentro, las conversaciones más llenas de gratitud, de mirada apreciativa, de misericordia. Todo esto te ayudará a tener una mejor salud mental y, por supuesto, una mejor salud espiritual. Te invito en los comentarios a través del video, a través de las redes sociales, a poner
tus propias voces. Pon hoy día atención, mira, esta conversación interna mía, esta es una voz, no sé, desconfiada. Pues, ¿qué tal si la escucho? ¿Vale? Pero ahora voy a poner la atención en la voz de la confianza, en la voz de la fe. Y comparte conmigo los tipos de habla interna, los tipos de conversaciones internas con las que estás trabajando. Y así nos ayudamos entre todos a seguir creciendo en un habla interna, en una voz interna, en una conversación interna más sana, más compasiva, más misericordiosa, más gratuita y que genera gratitud, que genera paz y armonía con todos y con todo. Un habla interna cada vez más sana, que haga más espacio para acoger a los demás y a nosotros mismos y al mismo Dios que es la vida.